Bueno, a ver, aquí la cuestión, la dificultad que tiene Ucrania, que creo que lo hemos dicho ya varias veces, es que no está recibiendo los suministros o la ayuda militar necesaria para, bueno, pues para mantener el ritmo de la guerra, ¿no? Y está en una situación bastante complicada en lo que se refiere bueno, al frente por la falta de municiones, de sistemas de artillería o de otros sistemas necesarios para, pues bueno, para mantener, o por lo menos en pie de igualdad, no la superioridad, no mantenerse tan en inferioridad frente a los rusos como están ahora, ¿no? La cuestión es que técnicamente la Unión Europea tendría que haber ya aprobado un paquete de 50.000 millones de euros, que os parecerá mucho, porque lo es, pero este paquete no va, digamos, no se aprueba para este año, ¿no? Solamente sería para a lo largo de 4 años, por tanto no es tanto. Es dinero, está bien, pero no es tanto. Es decir, es un paquete que se aprueba a lo largo de 4 años. La cuestión es que este paquete, no sé, de momento no hay una mayoría, no hay una unanimidad, perdón, en el Consejo Europeo, que es donde se reúnen pues, los líderes de los países europeos, de los Estados miembros, porque, bueno, en este caso es Orbán, que es el líder de Hungría, quien está bloqueando, está vetando este paquete de ayuda, además de las conversaciones que se deberían producir en diciembre para que comience la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ¿no? También tenemos la cuestión de, bueno, el caso de Eslovaquia, de Robert Fico, que también ha dicho que ellos no van a aprobar ninguna más ayuda militar a Ucrania porque no confían en Ucrania, porque bueno, es un país corrupto, etcétera, ¿no? Y digamos que eso es lo que está ocurriendo. Aparte de ello, ya lo hemos comentado, pero lo vuelvo a repetir porque es importante, la Unión Europea prometió un paquete de ayuda de munición de artillería en marzo del año pasado. Serían 1 millón de cartuchos de proyectiles de artillería para Ucrania, que básicamente el plazo termina en marzo. Y deberían haber entregado 1 millón. Lo que pasa que ya ha anunciado la Unión Europea, el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que no van a llegar a ese objetivo de 1 millón. De hecho, creo que estaban en 300.000 ahora mismo y tienen que llegar, pues no llegan, básicamente. Menos de la mitad. La cuestión es que la artillería juega un papel fundamental en esta guerra. Como he dicho antes, es una guerra de posiciones. Es decir, la artillería, esto es una guerra de artillería, básicamente, o una de las, digamos, las principales piezas de militares que estamos viendo en el conflicto. Y la artillería juega pues, un papel fundamental, ¿no? Y sin esta artillería, pues Ucrania está teniendo una inferioridad bastante grave. Creo que no se lo he contado también en uno de nuestros directos, pero por ejemplo, esto lo dice un propio soldado ucraniano, que mientras que de un artillero ucraniano, que mientras que en Bakhmut y en Zaporilla, en el sur, durante la ofensiva, lanzaban ellos al día 100 cartuchos de proyectiles de artillería al día, ahora mismo en Avdiivka, que hemos hablado antes, lanzan de 10 a 15, o sea, 10 veces menos, para que veáis la escasez que sufre del arma tan principal, ¿no? Y esa es la cuestión ahora mismo, ¿no? Bueno, que luego hablaremos a lo mejor un poquito más de un poquito de Estados Unidos, sin extendernos demasiado porque tenemos muchas cosas hoy, pero esta es la cuestión de que, bueno, pues Ucrania no está recibiendo la ayuda que necesita, con el peligro de que pues poco a poco vaya resintiéndose en el campo de batalla. Y bueno, y luego podemos hablar de si hay de verdad una voluntad política en Europa de seguir manteniendo esta guerra o, digamos, hacer los sacrificios necesarios para mantener a Ucrania en la guerra y que Rusia no gane, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que se puede mantener hoy u otro día, ¿no? No sé si Manu quieres comentar algo al respecto. Sí, respecto de Hungría, realmente es la posición de Budapest que hemos venido viendo desde hace ya más de un año, ¿no? Es un país que no, se hace, digamos, destacar en cuanto a la política europea. No es esta ni mucho menos la única cuestión. Y aquí Orbán, pues realmente también hay que tener en cuenta, como ya se ha comentado alguna vez en este directo, vamos, en los directos que hemos hecho, la relación entre Budapest y Kiev desde hace años no es especialmente idílica. De los miembros de la Unión Europea, desde luego, no es con el que mejor se lleve el gobierno de Kiev actualmente, ¿no? También hay que decir que Hungría, pues, por lo menos Orbán, no tanto por identificar a Hungría con Orbán, ¿no? Pero Orbán, en este sentido, yo creo que él vio desde una fecha relativamente temprana que Ucrania no llevaba las de ganar en un conflicto con Rusia y bueno, pues él planteaba que no,
no se fuera en una línea que él consideraba equivocada. Él, de hecho, cada vez que tiene oportunidad, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, no desaprovecha la ocasión para repetir el mensaje. O sea, es algo que ha dicho siempre. Que Ucrania, pues que va a perder, que va a salir mal parada, que lo mejor es negociar y detener, digamos, la sangría, ¿no? Detener el número de muertos, la destrucción del país, etcétera, etcétera. No significa esto que él apoye, digamos, la postura de Moscú respecto a las cuestiones territoriales, las anexiones, pero ciertamente se ha distanciado siempre de lo que es la postura de Bruselas y de especialmente algunos países. Esto es algo en lo que ha destacado si tenemos en cuenta lo que es el eje tradicional de Visegrad, ¿no? De la antigua Checoslovaquia, Hungría y Polonia, bueno, pues Polonia y Eslovaquia, que es otro que ahora con Robert Fico pues está un poco en esa línea, se han distanciado de la postura de Praga y de Varsovia sobre todo, ¿no? Entonces es, digamos, un poco más de lo mismo, pero claro, aquí también está un problema de agotamiento que no se da en el caso de Hungría, en tanto que allí han mantenido esta postura pues desde fechas relativamente tempranas, pero en el caso de otros países donde se ha mantenido esa postura de mayor intervención, de mayor apoyo a Ucrania, de mayor simpatía, etcétera, etcétera, ahí sí que empieza a hacer mella. Por ejemplo, en Alemania, el otro día en la televisión pública alemana, entrevistaban a la portavoz de los Verdes en el Parlamento Federal, el Bundestag, y el entrevistador, entre otras cosas, pues aludía, aparte de la cuestión que tienen ahora mismo financiera, de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, por parte liberal, quiere restringir los gastos de los ministerios, volver un poco a la austeridad, pues aparte de esa cuestión que está teniendo mucha influencia en distintas áreas de actuación del gobierno, política exterior, una de ellas, por ejemplo, pues claro, le preguntaban sobre el tema de Ucrania, ¿no? Porque si el gobierno restringe los gastos, evidentemente esto se va a hacer notar respecto a lo que se pueda mandar a Ucrania o no. Porque los arsenales de Alemania, los arsenales del ejército alemán, pues no son ilimitados. Y esta Por no señora, decir, pues por no decir, es un eufemismo que has dicho ahora, ¿eh? Que no son ilimitados, literalmente están vacíos, muchos de ellos. literalmente se están quedando en esa situación y eso podemos hablar otro día, pero realmente tienen un problema. Entonces, no es baladí lo que señalo de la cuestión financiera, ¿no? Es que no podemos tirar de lo que tengamos un día aquí, bueno, pues si no nos da, cogemos de lo que tengamos en el almacén y lo mandamos. Pues dependiendo de qué se trate, en muchos casos no están en condiciones de hacerlo. Entonces, ella señalaba eso, ¿no? Que había que mandar, que había que seguir metidos en la brecha. Pero claro, el entrevistador aludía ya a cuestiones como el tema del cansancio, indirectamente, sin entrar mucho en esa cuestión. Y esto es algo que en Alemania se está notando desde hace ya tiempo. Ya incluso el año pasado en otoño había un poco de desgaste, porque allí en Alemania, a diferencia de lo que por ejemplo ha ocurrido en España, ha habido una mayor implicación de los actores políticos y sociales en lo que es el conflicto de Ucrania. Y los medios de comunicación han tenido una implicación muchísimo mayor a lo que se haya visto en España, por ejemplo. Entonces, digamos que como un poco la montaña rusa, ¿no? Subió muy rápido y luego bajó bastante rápido. Luego, con el tema de la contraofensiva de este verano y la preparación que hubo en todo aquel contexto, digamos que renació un poco el ánimo de los que planteaban apoyar a Ucrania, ¿no? De los que apoyaban estar del lado de Ucrania. Pero ahora con el fracaso de la contraofensiva, pues otra vez un poco la analogía que voy a hacer de la montaña rusa, ¿no? Otra vez ha vuelto a bajar. Y esta vez es una bajada bastante fuerte, porque claro, el que más o menos esté enterado de cómo están las cosas es consciente de que Ucrania no va a volver a lanzar una contraofensiva así en mucho tiempo, si es que vuelve a hacerlo, y digamos de las circunstancias adversas que hay de cara a que Ucrania tenga posibilidades de éxito. No hablamos ya de una negociación, que es otra cosa de la que se está empezando a hablar en Europa. Ya se empieza a comentar en medios de comunicación, algunos de una forma no tan abierta, pero se habla de
de esa vía negociadora, si es que se pudiera hacer algo en ese sentido, que yo soy escéptico al respecto, aunque incluso aunque Kiev y Moscú vayan a hablar entre ellos, soy escéptico respecto a que esa negociación dé lugar en el contexto actual a algo firme. Yo también estoy de acuerdo. Quería, para luego continuar, que no hemos dado las gracias a todos los que os habéis suscrito hoy, perdón. No sé si lo voy a pronunciar bien, Chascarraschas, vaya nombre, pero muchas gracias por tu suscripción en Prime. Homuz, que ya lleva 13 meses, más de un año, muchas gracias por manteniéndote aquí al pie del cañón, como tú dices. Y luego Sergio, que también ha regalado 3 suscripciones. Muchísimas gracias a Sergio, que ya sabéis que podéis regalarlas, pero bueno, si os suscribís me vale también. Y a Esa Madre también, que lleva 5 meses con nosotros. Y nada, que muchísimas gracias, que ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal, que nos ayudáis muchísimo, bueno, tanto que nos ayudáis que mantenéis esto a flote. Para eso que lo veáis y para que sigamos hablando de estas cuestiones. Hay que recordar que nosotros lo que estamos hablando ahora ya lo decíamos hace un año, en el sentido de las dificultades que veíamos a seguir manteniendo el ritmo de la guerra, tanto para la industria o industria militar occidental como para el ejército ucraniano, ¿no? Que para que veáis también que el análisis independiente pues da este tipo de resultados, ¿no? Que nosotros pues tenemos la libertad para decir lo que pensamos, porque otros medios se han dejado llevar por la ola, evidentemente, o por otras cuestiones que no voy a entrar, y nosotros ahí hemos estado y hemos tenido siempre o hemos intentado tener siempre una mirada crítica para intentar analizar las cuestiones, pues bueno, desde un punto de vista que nosotros consideramos que es lo que está ocurriendo en el conflicto, o como son las tendencias, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias a todos los que suscribís y que os animo evidentemente a seguir apoyando pues un análisis independiente y que creo yo que hacemos muy profesional, ¿no? En ese sentido, yo, bueno, ya que se ha abierto un poco el melón, aquí la cuestión es no solamente Europa, sino que es que incluso la fatiga yo creo que mayor está siendo en Estados Unidos. Sobre todo el sector republicano, que no solamente los trampistas ya, que son los que están bloqueando ahora mismo el paquete de ayuda que quiere aprobar el gobierno, la administración Biden, ¿no? Sino también de propios republicanos que siempre han apoyado a Ucrania. Creo recordar Lindsey Graham, que dijo que el dinero, además hace unos meses dijo que el dinero que se gastaba por Ucrania era el mejor gastado del mundo. Ha puesto en duda ahora mismo pues la posibilidad de seguir invirtiendo cada vez más dinero. Y si Estados Unidos al final está fatigado, digamos que sí que es lo peor para Kiev. Porque al final Europa llega donde llega, tiene las capacidades que tiene, pero quien ejerce el liderazgo real, tanto político, geopolítico como militar, es Estados Unidos. Eh, y claro, aquí la cuestión es que entramos ya de pleno prácticamente en campaña electoral, con un Trump que ha prometido que evidentemente, donde digo, que en 24 horas solucionaría la guerra de Ucrania. Entendemos, bueno, yo entiendo al menos que es por un intento de acuerdo, complicado, pero bueno, y puede ser que una de las estrategias además de Rusia sea aguantar hasta que pues pueda ser elegido Donald Trump, o bueno, o que se siga, digamos, con la campaña electoral, y que evidentemente eso pues haga más difícil para la administración Biden pues aprobar ayuda militar a Ucrania, ¿no? Y esa es la cuestión que hay. Creo que además Zelensky se iba a dirigir, no sé si a la Cámara, creo que al Congreso estadounidense o al Senado, para, bueno, pues para defender la postura de enviar más ayuda a Ucrania. Y ha cancelado su viaje de última hora porque bueno, ha afirmado que tenía una cosa urgente, etcétera. Que no sé si puede ser que o había una cosa urgente de verdad, o que a lo mejor no ha querido pasar el mal trago, entre comillas, bueno, pues de enfrentarse a una cámara que ya no es tan acogedora, que ahora es mucho más fría que el año pasado. Puede ser. La otra cuestión es que pueda tener de verdad problemas en casa por ejemplo, los problemas internos, que mira, así le encuentro la cuña, los problemas internos que está teniendo Ucrania en estos momentos, tanto por las peleas con la cúpula militar que, representada en Zaluzhny, que hemos hablado mucho de él, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, como de también otros sectores de la política, de la oposición política, porque hace poco ha salido el alcalde de Kiev, Klitschko, no sé ¿tú sabes cómo se pronuncia? Klitschko.
Klitschko. Es Klitschko, complicado. Em, que básicamente ha dicho que ha advertido que Ucrania estaba, cada vez era un país más autoritario y ponía en duda pues el desarrollo de la guerra o la estrategia o el mando de Zelensky en este caso. Luego tenemos también la cuestión de Arestovich, que es ex asesor de una persona que era muy próxima a Zelensky, que bueno, que eso es para dar comer aparte, yo creo, por las críticas que hice, nos podemos tirar tiempo. Luego está la cuestión de Poroshenko, que también al parecer está teniendo roces, Poroshenko, que fue presidente de Ucrania y sigue siendo una figura importante en Ucrania. Políticamente está teniendo también roces con Zelensky. Bueno, pues la situación no está bien en ese frente. No sé si quieres tú decir algo, Manu, a ese respecto. Sí, la situación de Zelensky con este viaje recuerda un poco a aquel viaje que se comentó que iba a hacer a Israel. No sé si os acordáis de que fue en el mes de octubre, principios de noviembre. Estaba impaciente por ir a Israel. En Israel estaban también un poco con la situación que tenían, no estaban para muchas historias. Y luego al final, por algún motivo que no se llegó a especificar, lo canceló. Es que realmente iba a ir alguna vez a Israel de visita, al final lo desechó. Y daba un poco esa sensación como que no están las cosas en casa muy en orden como para ponerse a hacer viajes al extranjero, ¿no? De Klitschko hay un detalle interesante a comentar. Una cosa que normalmente no se suele, cuando se habla de este señor, no se suele comentar. Que él es ucraniano, pero ha vivido muchos años en Alemania. Él es boxeador de profesión y allí desarrolló una parte importante de su carrera profesional. De hecho, fue en torno a la época de la Revolución de Naranja de 2004 cuando empieza, digamos, a ligarse a la política ucraniana y ya años después, en torno a 2011, estuvo muy apoyado por el Partido Popular Europeo y en particular por la Konrad Adenauer Stiftung, que es la fundación de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana Alemana. Estuvo ahí apoyándolo, estuvo invitándolo a varios actos públicos. Algún autor alemán bueno, dice que le financió, que la Konrad Adenauer Stiftung financió a Klitschko, un poco como su apuesta política en Ucrania, ¿no? Si otros pues apoyaban a Timoshenko, aquella que fue presidente de Ucrania, pues los alemanes apostaban un poco por este señor, ¿no? Y lo cierto es que hasta ahora, desde el triunfo del Maidán, se ha mantenido como alcalde de Kiev, que la verdad, con todos los cambios que ha habido en Ucrania desde 2014, pues tiene mérito mantenerse todavía en el cargo. Pero lo cierto es que este señor lleva, desde que empezó la guerra, aunque al principio tuvo un cierto eco mediático, porque, bueno, no es un alcalde más, es el alcalde de la capital, de una gran ciudad, pero sobre todo de la capital ucraniana. Y yo me acuerdo de aquellos días de marzo del año pasado, como en la prensa alemana, pues solía ser un personaje muy frecuente, ¿no? Solían entrevistarlo, además, claro, él habla alemán, con lo cual, pues esto tiene un atractivo, ¿no? Para hablar al público. Y es cierto que desde entonces ha caído un poco en el olvido, por lo menos en el ámbito interno. Klitschko suele ser eh, citado, se le suele ver de vez en cuando en la prensa alemana, pero sí que es verdad que en el ámbito interno es una persona que está, vamos, que no pinta nada, políticamente hablando, ¿no? Y él pues ha denunciado esto, que los alcaldes en general los alcaldes que han perdido mucho peso político en lo que es la cuestión interna política, pero también es verdad que, bueno, en un contexto de guerra los políticos en general suelen perder relevancia, sobre todo cuando es la administración civil, ¿no? Que no es tanto un político en la administración militar, donde a veces pues no queda claro dónde uno empieza a ser más militar y político, ¿no? Y este señor es más civil que militar y bueno, pues en un contexto como el actual, él y todos los alcaldes y todos los políticos, digamos, de carrera, o no tan de carrera, porque él no es un político tan al uso en Ucrania, pues lleva las de perder respecto a otros pesos pesados que van ascendiendo, ¿no? Ahí está el caso de Saluzny, por ejemplo. No obstante, Klitschko se haya unido a las críticas,
Yo le veo relevancia en el sentido que señalaba de Alemania, ¿no? Que esto se ha comentado. De hecho, las palabras de Klitschko eran el transcurso de una entrevista, no recuerdo con qué periódico alemán, no sé Der si era Spiegel. el Spiegel o la revista Spiegel, sí. Ujú. Eh, Era una entrevista que le hicieron en Der Spiegel y me acuerdo eso, que muchos citaban aquella entrevista pero no decían el medio con el que estaba hablando, ¿no? Luego pues cuando vi que era Der Spiegel, pues un poco esta línea que internamente no tiene tanto peso político como pueda tener, por ejemplo, otros cargos o los militares tipo Saluzny, pero su voz sí que tiene eco todavía en el extranjero, sobre todo en el caso de Alemania y más concretamente de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es relevante en ese sentido y sobre todo es otra voz más. Es otro problema que le surge a Zelensky, que últimamente pues le están saliendo muchos enanos, por decirlo coloquialmente, y claro, esto luego pasa factura. Antes o después, esto acabará suponiéndole un problema un poco más serio. Yo creo que al final lo de Klitschko es como abrir la veda. Se abrió la veda porque sí que es verdad que, bueno, Ucrania, claro, es que la gente que a lo mejor no ha seguido Ucrania hasta con el comienzo de la invasión rusa, pues no sabrá que Ucrania es un país tremendamente, pues bueno, que hay unas intrigas políticas de primer nivel, por decirlo de una manera bastante suave, y hay unas luchas internas muy, muy importantes. Que a lo mejor se habían dejado un poco de lado, o no de lado, sino que se habían quedado soterradas pues bueno, pues por la invasión rusa, ¿no? Y yo creo que ahora, en el momento en que las cosas militarmente no van como uno desearía, que al final pues van mal, porque la ofensiva del sur ha sido un fracaso, em, pues empiezan digamos, a señalarse culpables, a intentar salvarse cada uno pues su pellejo, y bueno, pues en este caso ha sido. Primero hemos empezado con la cúpula militar, y ahora pues ya hay varias figuras políticas que se enfrentan directamente a Zelensky, ¿no? Que yo creo que además ahí, como digo, tú hablas de la influencia de Alemania, ¿no? De Klitschko, ¿no? Pero al final yo creo que efectivamente esto también denota no solamente un hartazgo interno ucraniano, que lo hay, no en cuestión de que no crean en la victoria los ucranianos o que no quieran luchar de momento hasta la victoria o hasta el final o como queramos llamarlo, que lo hay, sigue habiendo esa voluntad de luchar, aunque es verdad que ha disminuido y eso se ve en que ya no hay colas para listas en el ejército, básicamente no hay voluntarios, son alistamientos forzosos ahora el ejército ucraniano está intentando hacer pues, que haya más incentivos para que los nuevos reclutas pues, se integren en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay una fatiga en Occidente palpable, políticamente. Quiere decir que una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que se dice en privado. Porque aquí no solamente no está hablando ya de Estados Unidos, sino en Europa, que se dice de que hay que apoyar a Ucrania hasta el final, hasta lo que sea necesario, que el futuro de Ucrania es el futuro de Europa, democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego los actos no los acompañan. Porque si de verdad hubiese una voluntad de ayudar de verdad a Ucrania, Europa haría más sacrificios. Viendo cómo están las cosas en el frente. Es lo que yo pienso. Vaciarían más sus arsenales, pondrían mucho más en pie de guerra sus industrias militares y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque no. Aparte de que yo creo que en muchos países no es vendible eso. Estoy pensando en Alemania, que tú lo sabes muy bien, Manu. En España, evidentemente, con la que tenemos encima, políticamente. Francia, no te quiero ni hablar, además siempre con el espectro de Le Pen, Semur, etcétera, de la extrema derecha. Y otros muchos países que básicamente se niegan o que no puedas a poder vender ese esfuerzo que es necesario si quieres de verdad que Ucrania no solo o gane la guerra o por lo menos que no pierda. Eso es algo que no vas a poder vender en Europa y por tanto ese es el peligro que tiene, la amenaza que tiene Ucrania y que dado el momento quizás se tengan que tomar decisiones que en Kiev no quieran tomar.
pero es lo que tiene cuando dependes de actores externos, que al final los que Hay, toman decisiones. Sí. hay cuestiones como, por ejemplo, países como Holanda, por no decir Países Bajos otra vez. Ah, eh, es verdad, tienes razón. Sí, sí, se me había olvidado, fíjate. Ahí Rute ha estado entre los que más, aunque a mí siempre me gusta recordar que Holanda hasta 2022 le compraba gas a Rusia. Lo digo porque con el tema del derribo del avión de Malaysian Airlines en 2014, pues yo he leído en más de un periódico occidental, ¿no? El compromiso de Holanda con Rusia, pero luego el gobierno holandés no tenía demasiados problemas con que determinadas empresas mantuvieran, no que comerciaran, sino que mantuvieran, como si nada había pasado, con Rusia, ¿no? Temas energéticos, por ejemplo, ¿no? También de materias primas. Entonces, aunque Rute ha mantenido en este año y medio, casi 2 años ya, ese compromiso con Kiev, realmente no se puede decir que Rute o el partido de Rute, el VVD, sean, digamos, la voz de Holanda. Lo decíamos aquí, no me quiero extender sobre este punto, pero Holanda, políticamente hablando, es un país muy diverso. O sea, allí no hay un gran partido con mayoría, de hecho, eso es un problema a la hora de formar gobierno. No suele haber un gran partido con mayoría. Entonces, imaginaros lo que eso implica, digamos, ideológicamente, ¿no? Que allí no hay una unidad ideológica, ni una uniformidad, ni nada parecido. Sí que puede haber convergencia sobre ciertas cuestiones, pero claro, también allí muchos holandeses, sin entrar en la dinámica de bloques o cosas parecidas, muchos holandeses no son anti-ucranianos, mucho menos, pero en Holanda también hay problemas. Pues lo comentábamos aquí, ¿no? El tema de la delincuencia, el tema de la droga. Por ejemplo, Rute me acuerdo que hace 2 años, en 2021, aquella manifestación esto lo cubrimos nosotros. A ver si te acuerdas tú. Era una Los manifestación. agricultores. No, otra. Han tenido, mira, eso. Si es que fíjate, está algo de los agricultores, que eso fue, bueno, este año también hubo, a principios de año, si no Eso, yo recuerdo. recuerdo que fue en julio, el gordo fue en julio del año pasado, lo de los agricultores. Sí. ¿A qué te refieres tú No, exactamente? yo era contra los confinamientos en 2021, Eso aquella exactamente, sí. Esa que imagen generó, del perro, exacto, eso es, sí, sí, me acuerdo eso perfectamente que es un... Ujú. uno piensa y dice, pero vamos a ver, la policía holandesa no tiene instrumentos más, no sé, porque entiendo que los antidisturbios holandeses, pues bueno, no van a ir a entregar galletas a los manifestantes, pero los escudos aquellos de fieltro, lo de soltar a los perros, dices que esta gente, la política de austeridad de este señor, pues tiene consecuencias indeseables, ¿no? Y una de ellas es esta. Indeseables, por ejemplo, para la policía, que les dirá al ministro del Interior, id a disolverme la manifestación. Bueno, pues id, pero a ver con qué me vais, ¿no? No me vayáis con los perros, que da mala imagen de cara al exterior. Entonces, pensad que el ciudadano holandés, que lleva unos años en que ha visto una política de austeridad con recortes sociales importantes, ¿eh? El tema, digamos, del confinamiento, el COVID, también el año pasado en Holanda hubo bueno, sí, quiero recordar que fue el año pasado, que hubo una breve recesión, ¿no? O sea, y que Rute, con todas las historias que tiene el confinamiento, los agricultores, la inmigración, que ha sido tan polémica, de hecho, ha sido una de las cosas que ha impulsado a este señor. Bueno, pues vosotros, con todo esto, pensad que ahora viene Rute por mm, la, yo qué sé, la 80ª vez y dice, no, hay que estar con Ucrania. Pues habrá holandeses que digan que ya están un poco cansados. De eso va el tema del cansancio. Y eso va el tema del cansancio. Hay países que han apostado muy fuerte y digamos que esto tenía una fecha de caducidad, sobre todo de cara a mantener a mantener una dinámica y un mensaje que no se avisó al público en algunos países, en otros no se entró tampoco en esa cuestión. Pero digamos que entre los que más han apoyado a Ucrania, no se advirtió al público de que podía ser una guerra larga, que hubo gente que lo dijo, gente poco sospechosa de prorrusa, advirtió de que esto podía ser una guerra larga y que iba a ser costosa. Entonces,
de ahí viene también una parte del hartazgo. Y claro, aquí, por ejemplo, se está ya comentando que eso habrá que ver si es verdad y si acaba ocurriendo. Se está comentando que Geert Wilders, si llega a primer ministro, que es probable que le meta caña a Zelensky, o al que esté en Kiev, en los próximos tiempos, y bueno, le diga que tiene que negociar, que esto de estar eternamente, ¿no? Como la fábula de la hormiga, ¿no? De bueno, no puedes seguir así. O sea, tienes que estar negociando con esta gente y encontrando algún tipo de solución, porque esto de estar asumiendo que podemos estar así años, no. Sobre todo que muchas de las críticas que le vienen desde Occidente a Zelensky van en esa línea. Que no eres tú el que decides, que somos nosotros, no tanto los que decidimos, sino los que sostenemos esto. Y ahí es de donde yo creo que vienen los problemas que está teniendo Zelensky de cara a sus socios occidentales, aparte de una evidente mala gestión que está haciendo, sobre todo de temas de comunicación y de imagen. Y bueno, es algo que yo creo que más o menos se podía prever, por lo menos desde hace ya un año, en el momento en el que Rusia realiza esa movilización parcial de reservistas, la anexión de los oblasts ocupados, etcétera, que bueno, que eso ya nos daba a entender que iba a ser una guerra larga o que eso es lo que apostaba Rusia. Y bueno, aquí desde muchos sitios se apostó de que iba a haber un colapso interno ruso. De que iba a haber un colapso interno ruso, que las sanciones iban a destrozar a Rusia, de que el ejército ruso pues era no tenía capacidades, etcétera, que pues eso, mucha propaganda también de las lavadoras, que no tenían armas, munición. Pues bueno, pues se ha visto que no es así, que la cosa es bastante más complicada de lo que se apuntaba, ¿no? Quería, bueno, agradecer, pues bueno, a Pancatu por la suscripción y quería hacer pequeña pausa para publicitaria, por así decirlo. Bueno, primero de todo, para deciros que ya hemos anunciado el nuevo seminario. Lo va a hacer Andrea, nuestra compañera Andrea, sobre el Sahel. Crisis de oportunidades de una compleja región. Los que estuvisteis atentos al golpe de Níger, pues esto va a ser una expansión de dicha cobertura, es mucho más profundo. Hablaremos de todos estos países, lo que está ocurriendo, de la influencia rusa en la zona, de cómo está creciendo en detrimento de la francesa, occidental en general, que tiene su conexión con lo que está ocurriendo también en Ucrania, ¿no? También por la cuestión de Wagner, etcétera, ¿no? Y bueno, y que podéis, ahí tenéis el cartel que lo ha puesto Edu, toda la información, y que bueno, que para hacer ello, eso sí, tenéis que estar suscritos a nuestra web, a la suscripción premium, que es un pago único para que tengáis una suscripción de una vez al año, pero si hacéis este pago único, que tenéis, bueno, aquí el QR, pues para que veáis los planes, pues os ahorráis 2 meses. Quiere decir que al final creo que os sale a 3,5 euros el mes, ¿no? La suscripción, que aparte de los seminarios, pues tenéis los artículos exclusivos, la newsletter semanal, que es la exclusiva, que os contamos todo lo que ha ocurrido, todo lo más importante que ha ocurrido en todo el mundo, desde lo que ha ocurrido en Asia, Oriente Medio, Europa, etcétera, ¿no? Y bueno, y evidentemente os animamos a que os suscribáis a nuestra web y podéis recibir todos esos contenido extra, ¿no? Tenéis pues la de Premium y luego tenéis la mensual, que es 4 euros al mes. Y bueno, que evidentemente que también os podéis suscribir a Twitch, que nos ayudáis mucho, que tenéis la opción de tenerlo con Prime, que bueno, que si sois usuarios de Prime, pues podéis suscribir, que es totalmente gratis y nos ayuda también muchísimo, que nos ayuda a mantener esto a pie, a flote, y que bueno, que con eso pues os quitáis los anuncios y bueno, y apoyáis un medio independiente que tampoco, teniendo en cuenta cómo están las aguas en España y en el mundo, pues tampoco viene mal, teniendo en cuenta además el contexto internacional y todo lo que se nos avecina con la cuestión de Israel y otros escenarios que siempre están calientes, ¿no? Así que nada, que os animo evidentemente a que nos deis ese apoyo, ¿no? Y por último, no sé si tenéis alguna pregunta a este respecto, bueno, de Ucrania o incluso del seminario, etcétera.
mientras nosotros pues seguimos hablando, pues podemos hablar de la que nos han preguntado hace ya al principio que yo he dicho que íbamos a hablar de ello, de la cuestión del ejército ruso, de qué estado está y de esa movilización que iba a hacer, bueno, que ha anunciado el Ministerio de Defensa, etcétera, que no es una movilización, por así decirlo, yo diría encubierta, ¿no? Que ha anunciado que iban a aumentar, digamos, la extensión de las Fuerzas Armadas a 2 millones. 2 millones y algo. Creo que eran como 200.000 más o menos, aumentar 200.000 más soldados, ¿no? Más o Que menos, no sí. es. Eso, exactamente. Que no es en sí una movilización, como vimos el año pasado con los reservistas, pero sí que yo diría que es una movilización encubierta, es decir, estás aumentando tus capacidades de las Fuerzas Armadas y solo necesitas pues hacer una movilización. En sentido. Esto es algo que lleva haciendo Rusia desde hace un año entero. O sea, quiero decir que no terminó con los 300.000, no empezó, perdón, con los no empezó ni terminó con los 300.000 reservistas, ¿no? Sino que a lo largo de los años lo han estado haciendo. Primero con Wagner, en el sentido de que pasó esa fuerza de esa compañía privada de Prigozhin, creo que eran de 8.000 aproximadamente combatientes, a de repente ser un mini ejército de 40.000, 50.000 que venían mayoría de las prisiones, ¿no? Que es algo además una fórmula que replicó el Ministerio de Defensa con los Storm Z, que son una unidad que, bueno, que es un intento de réplica de Wagner, pero no tan efectiva, que es pues básicamente reclusos que son reclutados. Creo que además creo que había algunos datos que decían que la población de reclusa en Rusia había bajado como 50.000 de 50.000. O sea y eso seguramente sea pues a razón de que están en el frente en Ucrania. Hubo muchos de ellos, la amplia mayoría. Y luego, pues bueno, han ampliado la cuestión del servicio militar obligatorio, de que, bueno, de más jóvenes que se están apuntando en el ejército, tanto medio, no forzosamente, pero bueno, medio forzosamente como los reservistas, como tanto hay un reclutamiento más voluntario, en el sentido de que en muchas de las regiones de Rusia que son más pobres, pues muchos reclutas vienen de allí porque, bueno, porque el ejército o el Ministerio de Defensa está ofreciendo muy buenos salarios. Unos salarios que están muy por encima de la media porque, bueno, pues Rusia está básicamente en una comunidad de guerra y y ha aumentado muy considerablemente, creo que ha doblado respecto al año pasado, quiero recordar, el presupuesto en defensa. Y bueno, y para movilizar a más personas, pues recurre a ello, a pagar muchos mejores salarios. Y claro, las regiones pobres de Rusia, pues lo ven como, los pobladores, pues lo ven como una oportunidad, ¿no? Para prosperar de la vida. Y más o menos, pues bueno, ahora mismo yo diría que Rusia tiene superioridad numérica respecto a Ucrania, que yo creo que no ha pasado en toda la guerra. A lo mejor superioridad no, pero más o menos están igualados por lo menos. Porque es verdad que mientras que Rusia no está teniendo al menos problemas para movilizar a más soldados, como estamos viendo, los ucranianos sí, como ya he comentado antes. Y no sé si quieres comentar tú algo esto al respecto, Manu. Sí, un apunte. Hay una cuestión que es también el tema de los reclutas, entre comillas, de las compañías privadas y en particular de las cárceles. Esa dinámica que ya se dio con Wagner y que alcanzó un número importante de recursos humanos, eso se ha mantenido. No es algo que haya desaparecido con la caída de Prigozhin. Se sigue reclutando a gente de las cárceles. De hecho, había informaciones en agosto, en septiembre, si no recuerdo mal, septiembre, octubre, que comentaban que se habían intensificado los reclutamientos de presos que iban al frente, a unidades bueno, de primera línea, ¿no? De las que participan en los asaltos y se llevan, digamos, el mayor desgaste. Los Entonces, Stormfed, ¿no? sí. ¿Cómo dices? Que no te he escuchado bien. Los Stormfed, que es que he comentado antes, ¿no? Entonces, esto digamos que mantiene, por así decirlo, lo que término que se utilizaba el año pasado, ¿no? Eh, mm, carne de cañón. Bueno, pues digamos que esto también se mantiene. No tienen dificultades hasta ahora en ese sentido,
ni se ha visto restringido respecto al desgaste que hubo el año pasado. Que Wagner, por otro lado, seguía conservando sus efectivos, un número considerable que no se habían visto afectados como para retirarse del frente y no volver a intervenir en esta guerra, ¿no? O sea, bajas ya de un grado considerable. Eh, entonces, es previsible que en cuanto a recursos humanos, Rusia tenga capacidad de estar manteniendo durante otro año más su operatividad. Y en cuanto a recursos materiales, no dejan de suministrar las fábricas del interior de Rusia nuevos vehículos, nuevas armas, que se mantienen con la cadena de suministros de municiones. Entonces, en ese sentido, hasta ahora se mantiene viable, por lo menos durante un año más. También habrá que ver, como ya hemos comentado en alguna ocasión, habrá que ver si de aquí a un año la situación político-diplomática ha cambiado, porque como ya decía antes, hay presiones, hay aparentemente presiones a Zelensky para que encuentre algún tipo de vía negociada para salir de esta guerra, ¿no? Que yo, por otro lado, también ya, por una cuestión que no había mencionado antes, veo poco realista eso en el sentido de mm, es una guerra que ha escalado tanto que no se va a cerrar tan fácilmente como una negociación. Y además que hay eh, demasiadas dificultades, demasiados actores y circunstancias que harían peligrar una negociación firme. O sea, que se materialice lo que se logre firmar en un acuerdo, que esa es otra. Se puede negociar, se puede firmar y a lo mejor una parte o un sector en un lado dice que ni hablar y se echa abajo. O sea, que eso también es otra cuestión. Pero claro, mientras más dure la guerra, en las actuales condiciones que se encuentra Ucrania, si estas no cambian y se mantienen, más difícil va a tener mantenerse. Aquí, claro, al final, lo que estamos viendo es que, al final, Rusia, ¿cuánto tiene? 150 millones de habitantes aproximadamente, Poco y menos. Ucrania es poco menos. Ucrania estaba antes de la guerra un 40 millones, pero hay que quitar todos los millones de refugiados que se han ido, que son creo que, vamos a decir, 6 o 7, incluso Se dice que más, 10 incluso, ¿eh? 10 Porque incluso. a Rusia han ido bastantes. A Rusia, es verdad que no se habían actualizado las cifras, pero esto lo estuvimos hablando entre nosotros. Recuerda que dije que de principios de este año se decía que había más de 3 millones ya en Rusia. Y se había dejado de contar en algunos casos o las estadísticas no estaban lo bastante actualizadas. O sea que podrían llegar entre los 6 que se fueron al oeste y los 3 que se han ido, más de 3 que se han ido a Rusia, incluyendo zonas que se han evacuado de los territorios controlados por Rusia. Se puede llegar ya a esa cifra de 9-10 millones sin problema, ¿eh? Ujú. Pues estamos hablando a lo mejor más 30 millones contra 148 millones, pero claro, a tener en cuenta, como nos apuntan, que los 140 y pico hay que sumarles a todos los anexionados, los nuevos refugiados, etcétera, ¿no? Todas esas zonas que, bueno, que están anexionadas, que pueden, que muchos de ellos, quiero decir que muchos de las Fuerzas Armadas de Rusia, una parte importante vienen de los que las tropas republicanas, ¿no? Autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, y bueno, y también evidentemente en las zonas ocupadas del sur de Ucrania ha habido pues una población ucraniana que puede considerarse prorrusa que ha aceptado la ocupación rusa. Por eso también entraron tan fácilmente por el sur los rusos, ¿no? Claro, al final estamos hablando de que Rusia supera por lo menos más de 3 veces la población de Ucrania. Por tanto, tiene tiene esa mayor capacidad para sostener ese ritmo de bajas que los ucranianos no tienen. Porque hay que recordar que en el momento álgido, te estoy hablando de primavera de 2022, los ucranianos tenían 1 millón, o registrados 1 millón de soldados en las Fuerzas Armadas. Fuerza territorial, evidentemente, mediante brigadas internacionales o como queramos llamarlos, estaban ahí. Y ahora nos encontramos con que tienen escasez de soldados por bueno, pues todo el desgaste que está habiendo. Por tanto, es complicado teniendo en cuenta que, bueno, que la guerra va a continuar, que puede continuar otro año más, que los rusos pueden, como tú dices, aguantar un año más con ese desgaste en recursos humanos,
y evidentemente munición, porque bueno, pues no solamente la industria de guerra está en pie de guerra, nunca mejor dicho, la industria militar está ahora mismo pues cada vez a un ritmo más alto en Rusia, sino también por los envíos de Irán, de Corea del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí es la pregunta de qué puede pasar en el año que viene, porque yo creo que sinceramente que no, que la guerra por lo menos va a durar un año más, por lo menos. Y ahí veremos. Ya no llegan Quería, voluntarios. quería Sí, un pequeño sí, apunte. El tema de, claro. de los refugiados que lo tenía por aquí. Dime. Las cifras eran de 6 millones las que manejaba ACNUR hace unos meses. Pero como digo, en Rusia había cerca de 3 millones y esa cifra ha seguido creciendo. O sea, sigue habiendo movimiento, no el mismo ni mucho menos. Pero luego también está en los desplazados internos de Ucrania, que esto, digamos, y para los centros de reclutamiento también es un problema, porque no es lo mismo la situación que podía haber antes en Dnipropetrovsk, por ejemplo, o Dnipro, ahora que la renombraron, no es lo mismo que esa gente se ha trasladado al oeste, ¿no? Entonces, es difícil, por ejemplo, por una situación que estuve leyendo sobre este tema, que estoy preparando un artículo, eh, le costaba a veces una cuestión administrativa, ¿no? Esta persona ya no vive allí. ¿Y dónde vive? Pues se le registró la última vez en una localidad del oeste, pero a lo mejor ya no está allí porque había mucha gente en ese centro o han tenido que trasladarse por la razón que sea, ¿no? También habrá gente que, bueno, los que puedan, digamos, ser llamados a filas, pues a lo mejor también procuran quitarse de en medio y se van a otra localidad y hasta que los localicen, pues... Entonces esto también es un problema. Está la cuestión de los que se han ido fuera, que hay una parte importante de... bueno, una parte importante de los que se han ido son mujeres o gente, digamos, por debajo de la edad, de la mayoría de edad. Pero luego, como digo, la cuestión de los desplazados internos también es un problema de cara a cuestiones organizativas y administrativas. Ahora bien, ya se está viendo que se han puesto las pilas, entre comillas, y andan metiéndole mano a todo el que puedan mandar al frente. Y aún así, están lejos todavía de las cifras que manejan ellos, digamos, para alcanzar los estándares que consideran necesarios eh, para sustituir las bajas que han tenido y, bueno, pues llenar ese hueco. Y En ya el por, momento en el. Sí, sí, dale, sí, perdona. por seguir. En el momento en el que los soldados se recluten de Moscú y de San Petersburgo se acaba la guerra, pero mientras sean pueblos que van de carne cañón no pasa nada. Bueno, hay que decir que en Moscú y en San Petersburgo evidentemente también hay muchos pobres en Rusia, que tampoco la situación socioeconómica es que sea muy buena. Pero efectivamente en San Petersburgo, por ejemplo, quiere decir que se reclutan soldados. El sistema ahora mismo de reclutamiento ruso es descentralizado, que es lo que le está, de hecho, teniendo mayores éxitos, porque así, porque son los propios distritos regionales, municipales, los que se encargan del reclutamiento, de reclutar las unidades, ¿no? Y evidentemente vienen algunos de San Petersburgo, creo que son 4 distritos que vienen de San Petersburgo. Eh, y la cuestión es que eso además ayuda a que no haya, a evitar la corrupción que hay un montón en las instituciones rusas, sobre todo en el ejército, ¿no? Por tanto, sí que se reclutan, evidentemente, de San Petersburgo y de Moscú y de todas las regiones. Porque además es, como digo, es cada región o cada distrito tiene la misión de reclutar X soldados. Em, ya no llegan voluntarios internacionales. Bueno, llegan. Lo que pasa es que no en el número que veíamos antes, al comienzo de la guerra, ni mucho menos. Además, yo quiero recordar que llegaron miles o decenas de miles de los primeros meses o semanas, y yo recuerdo que esto fue además relativamente famoso, que fue un ataque con misil ruso en Lviv, en un cuartel de las Brigadas Nacionales, que eso causaría cientos de muertos y más de heridos, y yo recuerdo que muchos salieron espantados de Ucrania después de ese ataque, ¿no? Sabiendo que iban a una guerra de verdad. Más allá de eso, pues lo que estamos viendo, yo por ejemplo, lo que yo he visto mucho más es voluntarios, mercenarios, como queramos llamarlo, provenientes de países de Latinoamérica. Colombianos, brasileños,
Es lo que estoy, bueno, se puede ver. Nosotros hemos publicado, de hecho, vídeos de brasileños, por ejemplo, en la zona de Lugansk, defendiéndose de un ataque ruso, y luego pues hubo cierta polémica, de hecho, con colombianos, etcétera, que sí que están, sí que están reclutando. Pasa que en un número muy menor, muy menor. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Hubo un español allí, de hecho, ha habido varios españoles. Decís que uno se huyó, puede ser, seguramente. Pero yo recuerdo que además que por lo menos una persona, un soldado que se alistó al ejército ucraniano, murió en Ucrania. No sé si hay más. Em, En ambos lados, en el lado ucraniano y el ruso, yo por lo menos he tenido constancia de más. No tengo mucha información al respecto, pero sí que es verdad que no es un número, digamos, de 2 o 3 en un lado, 2 o 3 en otro. Aparentemente hay más, pero tampoco parece que sea una cuestión numéricamente significativa. O eso sea, es. en un grado importante me refiero. ¿Hasta qué punto podemos hablar de mercenarios occidentales o de brigadas voluntarias, voluntarios internacionales, etcétera? Pues a ver, es que yo creo que no hay. No es un número que sea importante. De hecho, yo diría que por así, pues sí, es que yo prefiero llamarlos brigadas internacionales porque sí que es verdad que hay dentro de esas unidades, hay que son voluntarios de verdad que lo hacen por odiar a Rusia en este caso, o por luchar por su libertad, porque yo diría que los más importantes son los chechenos, que podemos considerarlos, sí, los rusos anti-Putin, los georgianos y los bielorrusos, evidentemente. Son, digamos, que los más importantes. Al término mercenario, o sea, tú quieres mercenario, estamos hablando de, por ejemplo, Wagner, de una empresa militar privada que yo sepa, no hay ninguna empresa militar privada occidental que esté, digamos, en Ucrania o luchando, al menos no directamente. Que puedan ayudar en la logística o en el reclutamiento indirecto, eso ya no lo sé, pero directamente yo no tengo conocimiento de ello. Polacos también, evidentemente, hay, sí. Pero bueno, no es un número significativo. No es un número significativo. A lo mejor el primer momento sí que podíamos hablar de decenas de miles de estos voluntarios, etcétera, que están pagados, o sea, decir que también cobran un salario. Pero ahora mismo yo creo que es una cifra ínfima, que sí que es verdad que ahora mismo creo que están en Avdiivka, ¿no? De hecho, Sí, los internacionales. hay bastantes allí ahora mismo que es donde más falta están haciendo. Ujú, De sí, hecho, allí se ha visto imágenes de algunos de estos internacionales, ¿no? En el lado ucraniano, digo. sí. Y hay cierta diversidad, podríamos decir, ¿no? Que no se trata de un grupo concreto, una unidad así destacada. Por lo menos lo que se ha visto es gente diversa. Ya si dentro del conjunto de las unidades ucranianas que están en Avdiivka el componente internacional es destacado numéricamente, eso ya no lo sé. Pero desde luego, a ver, haylos y tienen una presencia notable. Ujú. De hecho, es uno de los que normalmente están en el frente, los que sufren bastante desgaste. De hecho, en Bakhmut creo que recordar que también estuvieron muy activos. Sí. Yo del tema este de mercenarios, comentar que hay también mercenarios en el lado ucraniano que son occidentales. Occidentales anglosajones. No solo Ajá. polacos, que digamos que del lado OTAN, de, Americanos. Estás hablando de americanos británicos. británicos, norteamericanos. También, por ejemplo, nosotros llegamos a colgar un vídeo hace unos meses de colombianos, si no recuerdo mal. Sí. Había, no recuerdo si eran puertorriqueños o dominicanos, o sea, del Caribe. Pongamos que era del ámbito caribeño, ¿no? Y colombianos. Entonces, digamos que eso, que vienen de ese ámbito anglosajón,
no solo por cuestión, digamos, étnica, de esa zona, sino también de países cercanos a Estados Unidos en este caso, ¿no? Más que al Reino Unido. Y sí que han tenido una presencia destacada. Digamos que se trata de gente veterana. En muchos casos es gente que ya viene de otros conflictos o que ha tenido experiencia previa. Por tanto, pues ya vienen mm, con ese detalle, digamos, de cualitativo, ¿no? Más que cuantitativo, cualitativo. De hecho, si no recuerdo mal, los rusos llegaron a coger prisionero a un británico ¿dónde fue? ¿En Mariupol? Era de los que estaba en Mariupol, Mariupol. Mariupol, Mariupol. Exactamente. O sea, y desde fechas tempranas, ¿no? Y esa dinámica se ha mantenido. Lo que pasa es que yo creo que no es fácil mantener, o sea, alimentar la máquina de guerra. No es fácil. O sea, las bajas que se tienen, el desgaste, luego que es gente que muchas veces, pues, si están allí cobrando, aunque tengan un- una motivación, ¿no? Porque no creo que sean muy prorrusos, no creo que sea una mera cuestión de pagar, sino también de, bueno, de saber a lo que están, ¿no? Y de que se están también jugando un poco la vida, que no es una guerra como otras que se han visto, ¿no? Como yo que sé, por ejemplo, el tema de Irak, que también era una guerra fuerte, ¿no? Pero esto va de es otra dinámica. Entonces, esa gente yo creo que también en el lado occidental debe costar mantener activa esa cadena de suministro de recursos humanos. Aunque sea gente que sabes que va a ir, yo creo que también el panorama que se está instalando en Ucrania respecto a los próximos meses también debe ser, pienso yo, desalentador. Porque una cosa es ir allí a cobrar y a sacarse un dinero. Y otra cosa es ir allí a saber bueno, pues tener ya unas perspectivas de entrada no muy positivas. Bueno, pues yo creo que la última preguntita de David y Guillén y yo creo que podemos ir cerrando, que ya llevamos ya más Sí. de una hora y ya hasta la semana que viene pues que hablemos de Ucrania, que bueno, aunque si pase algo así que sea necesario abrir, pues estaremos. Y yo no lo creo. Polonia no está dando la espalda a Ucrania, pero no. Sí que es verdad que está habiendo unos roces entre Polonia y Ucrania, que le hemos hablado ya en muchas ocasiones, pero es decir, que el gobierno sigue apoyando a Ucrania, pues, bueno, dando apoyo militar, financiero, etcétera, pero sí que es verdad que ha habido pues, cuestiones sobre las exportaciones ucranianas, en este caso, que básicamente eh, ha habido ha habido pues, que se han quedado en la frontera en el sentido, por ejemplo, la cuestión del trigo, explotaciones agrarias, porque eso podía crear una disrupción muy grande en la economía polaca. Es algo, de hecho, que se vio mucho durante la campaña electoral, que los lados que tenían mucho cuidado el partido del gobierno, ¿no? Porque bueno, mucho de su voto provenía del mundo rural y veían cómo los productos ucranianos pues, podían básicamente crear una competencia desleal, ¿no? Porque la cuestión es que, bueno, Ucrania es un país agrario que tiene, pues bueno, es un gran exportador de trigo, etcétera, y otros productos. Y básicamente lo que quería hacer Bruselas era que formase en parte esos productos del mercado interior para ayudar de esa manera a Ucrania para darles fondos adicionales, ¿no? Y eso pues crea unas disrupciones en los mercados, en este caso de Polonia, pero de otros Estados miembros también. Y eso es lo que está pasando, es temas de comercio, etcétera. En el sentido del apoyo político, sí que es verdad que ha habido algunos problemas con la cuestión de Stepan Bandera, etcétera, que eso lo comentó Ángel y Manu en un directo, que lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Eh, la cuestión, o sea, el apoyo sigue dándose. No la da de espalda ni mucho menos, lo que pasa es que hay fricciones políticas porque, bueno, pues que es evidente que podían pasar eso. No sé si quieres comentar tú algo, Manu, y ya cerramos. Y realmente el tema de Polonia no es como todo en esta guerra, no todo, digamos, tiene una cara A, también tiene una cara B. Y ciertamente Polonia, pues, aunque es un país que ha estado bastante comprometido con el apoyo a Ucrania, pues el tema del trigo, el tema de los refugiados que están en Polonia, no sé si esto lo has comentado, Pablo, eh, el tema de los refugiados que están allí en Polonia, pues realmente, claro, es una masa importante de población que está allí.
y pues hay que darle una salida a esa gente. Entonces, pues eso genera problemas. De una manera o de otra, eso genera problemas. Pues de la noche a la mañana, ahí me parece que eran, pues eran cientos de miles. No sé si llegaba al millón en Polonia. Un millón y pico incluso, yo diría, ¿eh? Sí, pero como ha habido movimiento, que si se han ido a Alemania, digamos que han estado ahí moviéndose. Mm. Pero es verdad que se ha estabilizado la cosa cerca de un millón, que yo creo que debe haber ya un millón, por no decir una cifra exacta, ¿no? Pero vamos, cientos de miles, un millón, eso ya es mucha gente. O sea, de repente que en un país se instale esa masa de población, eso es mucha gente. Entonces, eso genera problemas, incluso aunque haya allí un montón de polacos que no quieran negociar con Rusia ni de lejos, ni quieran que Rusia salga ganando, claro, esto también es otra cuestión, esto habrá que darle alguna salida. Y es verdad que no es fácil, aunque el gobierno quisiera, el gobierno polaco, las autoridades en general, independientemente del partido que esté, tienen difícil darle una salida de la noche a la mañana a esta gente, que además es previsible que muchos de ellos, si no todos, querrán volver a Ucrania en el futuro. Entonces tampoco es una cuestión de construir algo, eh, de construir una vida allí, porque esa es un poco la premisa, ¿no? De, bueno, volverán a Ucrania antes o después. Probablemente ya no sea tan antes, sino a lo mejor después, si es que vuelven. Entonces, este tipo de cuestiones también han contribuido a envenenar las relaciones, más allá de las cuestiones que ha señalado Pablo, que son las más destacadas, pero luego, digamos que en el fondo de la cuestión está esto, ¿no? También el tema de gobiernos. Esto, por ejemplo, no fue solo Polonia, hubo países de Europa Oriental, Balcanes, eh, que pusieron al trigo la prohibición de importación. Yo me acuerdo que aquí en España se vendían productos ucranianos. No, no recuerdo ahora mismo el tema, pero hubo lío con esto, ¿no? De que se estaba metiendo productos y que se hacían con trigo ucraniano, en fin, los líos con los agricultores. Entonces, esto tiene también un trasfondo importante y digamos que a corto o medio plazo está llamado a tener más importancia, sobre todo por aquello de no encontrar una solución satisfactoria de cara al ámbito interno en Polonia.